Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El discurso de Trump, su segundo discurso sobre el Estado de la Nación, en el pasado estaba apenas recién posesionado. Este era el discurso que el mundo estaba esperando con más ansiedad y Trump no dio sorpresas. Habló de un tema así del que se habla poco, que es lo que él llama el milagro económico de los Estados Unidos. El crecimiento de la economía en la época de Trump ha sido inmenso. Se dice que es el ciclo económico. Bueno, pues don ciclo económico en otras ocasiones no se manifestó así. El aumento inmenso en los valores de las bolsas, el pleno empleo, el crecimiento económico, la generación de empleos industriales de alta calidad. Bueno, pero al mismo tiempo, por supuesto, habló de su muro, que es un punto urticante y complejo, de su reunión con Kim Jong-un. Todo parece indicar que Kim Jong-un mantiene intacto su arsenal nuclear, que eso no ha servido para nada. La protección a la frontera como un deber moral. Habló de Venezuela y de la necesidad de apoyar a Guaidó y de terminar ese régimen tiránico que se impone por la fuerza a los venezolanos. Y en medio de todo esto hay que llamar la atención sobre un hecho. El Dow Jones subió. La gente recibió con confianza el discurso de Trump ayer. Ayer había tranquilidad en las bolsas. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. La ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela? Maduro dice que la deja entrar, pero siempre y cuando le devuelvan su platica, la que le congelaron en los Estados Unidos, $7.000 millones, y la que le congelaron en los bancos, que si a él le devuelven la plata no tiene problema ninguno, que Venezuela no tiene ningún problema, que Venezuela es un país perfectamente viable. No habla de los niños con hambre, de la gente que llega aquí a Colombia diciendo es que vengo porque no hay que comer en Venezuela. No habla de los niveles de inseguridad que están llegando a extremos nunca vistos, ni en Venezuela ni en ninguna otra parte de América. No habla de las desventuras en el campo energético, de nada. Simplemente que le devuelvan su plata y todo se arregla. ¿Por dónde va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Cómo va a ser aquello? La voladura del oleoducto trasandino. Ayer hubo otro episodio del ELN. No se sabe la magnitud del problema porque a uno no le cuentan la verdad completa. Hubo una voladura del oleoducto. Se sabe que hubo incendio, se sabe que hubo vertimiento. No sabemos de qué magnitud fue el daño que hizo el ELN en el municipio de Barbacoas, pero sobre la carretera Pasto-Tumaco, lejos del casco urbano de Barbacoas, al pie de la carretera Pasto-Tumaco. A propósito de que nos digan la verdad, la quisiéramos tener toda completa sobre Hidroituango. Con toda consideración y entendiendo como entendemos que Hidroituango es vital para Colombia
y que hay que sacar adelante ese proyecto y que una catástrofe de Hidroituango sería una catástrofe en el país, queremos la verdad completa. Eso de que tengan que salir corriendo a cerrar una compuerta, con el peligro que ya se materializó de dejar el río Cauca sin agua, más abajo de la presa, con los riesgos ecológicos y de toda naturaleza que se pueden presentar, es porque alguna cosa está pasando, alguna cosa que no nos cuentan. El señor Londoño no cuenta la verdad completa y queremos saber qué está pasando, porque en eso el país se juega un factor importantísimo del desarrollo futuro. Es que ya nos están hablando de recortes energéticos o de importación de energía para dentro de 2 años. Pero inclusive en este año, con fenómeno del Niño, donde el fenómeno del Niño se agudice, sin Hidroituango en funcionamiento, que debía entrar en funcionamiento en diciembre pasado, vamos a estar en problemas energéticos muy serios. La verdad, solo la verdad lo hace a uno libre y consciente de los problemas que tiene. ¿Qué quedó del hacker? Estamos esperando el texto de la sentencia que saldrá en marzo, sentencia que ya se sabe, ya se conoce en su sentido y en su desarrollo, declarando inocente, perfectamente inocente, a Luis Alfonso Hoyos. Lo que significa que lo del hacker fue un cuento, fue un montaje, fue una monstruosidad de la Fiscalía General de la Nación, la de Montealegre, con el señor Santos, para robarse las elecciones del país y para cambiar el rumbo de la historia. Es que nos parece una cosa de poca monta, y resulta que hicieron esta bestialidad, acusaron a un hombre completamente inocente como Luis Alfonso Hoyos, todo para robarse unas elecciones. Ese es Juan Manuel Santos, cuyo hermano al parecer está de director adjunto, cosa por el estilo, del diario El Tiempo. Válganos Dios. ¿Qué pasa con la seguridad en Medellín, Cali, Barranquilla? Muertos por todas partes, asesinatos. El nombre es cocaína, el nombre es microtráfico, que de microtráfico no tiene nada, son cantidades enormes de estupefacientes que están cayendo sobre los pueblos de Colombia para acabar con la juventud, para envenenarla y para destruir al país y acabar con la seguridad de los colombianos. Y mientras tanto, lo tenemos que decir con dolor otra vez, no hay un plan serio y a fondo para acabar el narcotráfico, para enfrentarlo. Ahí seguimos con dudas sobre la extradición de Santrich. En buena hora la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez le pide a la JEP que no estorbe más y que permita la extradición de Santrich como tiene que ser. Todo indica que van por lo contrario, que van por otro camino. Y eso sería fatal para Colombia. La extradición es un elemento esencial en la lucha contra el narcotráfico. Y la fumigación con glifosato. Señor ministro de Defensa, le puedo asegurar de que boleando machete usted no va a erradicar el narcotráfico en el país. La fumigación con glifosato es indispensable. Pidiéndole perdón o permiso o venia a la Corte Constitucional para que no nos siga pasando lo que nos está pasando. La Corte Constitucional es culpable, directa, es responsable del crecimiento inaudito de los cultivos ilícitos en este tiempo. Están hablando de 250.000 hectáreas sembradas de coca, pero de una coca mucho más productiva que lo que era antes. La Corte Constitucional tiene la culpa. Esos 9 señores le deben una explicación a la nación e inclusive a las generaciones venideras, porque tanto es el daño que le están causando a Colombia que pasará mucho tiempo antes de que el país se recupere de estos daños que le causan entre la JEP y la Corte Constitucional. Las exportaciones del país subieron
en un 10%, y entonces eso lo presentan como una gran hazaña, todo porque subió la exportación de petróleo en precio. Las exportaciones que llamábamos no tradicionales tuvieron un aumento pobrísimo, nada significativo, y las exportaciones agropecuarias bajaron. La situación es gravísima y somos petróleo dependientes, entiéndanlo. Somos petróleo dependientes y tenemos reservas para un poco más de 5 años. Y no ha empezado un programa serio de estudios, de exploración, para conseguir una explotación petrolera que nos tenga a flote. Vivimos del petróleo, señores. El Papa Francisco está dispuesto a mediar en Venezuela. Ay, su santidad Francisco, ¿por qué no se dedica a la oración un ratico? Un ratico. Dedíquese a los problemas de la iglesia que son suficientemente graves. Ahora, ayer ya confesó otra atrocidad que nos llena de dolor y de vergüenza, que los curas y los obispos, muchos, él no dice cuántos, que desde luego no todos, pues ni más faltaba, cantidad de sacerdotes virtuosos que hay por el mundo, enorme cantidad, pero violando las monjas. Entonces, dedíquese a esos temas, dedíquese a los temas de la paz, de la seguridad, de la salvación de la gente, que los niños no se mueran de hambre como se mueren en Venezuela, en parte por culpa suya, porque estos tiranos de Venezuela se iban a caer y usted salió a defenderlos. Y ahora quiere volver a darle otro respiro a Maduro. No, su santidad. Sus tendencias ideológicas son bien conocidas, lo eran desde la época en que usted era obispo de Buenos Aires, pero dedíquese, por Dios, dedíquese a ser pastor de la iglesia y no un político de tercera categoría. De las 10 mejores universidades del mundo, 8 son de los Estados Unidos. Con Harvard y con MIT a la cabeza, allá en Boston, 8 universidades. Princeton entre ellas, y 2 universidades extranjeras, Oxford y Cambridge, en la Gran Bretaña. Las 10 mejores universidades del mundo. Otro tema para morirse uno de la risa o del dolor o de la angustia. La JEP manda una comisión para buscar al paisa en el Caquetá. Y para buscarlo y reducirlo y ponerlo en prisión y entregárselo a los jueces, no. Para hacerle una notificación, para decirle que no sea malito y que tenga la bondad de presentarse, que eso lo puede hacer a través de una carta, como lo hacía Márquez. A propósito, sobre ese tema tenemos cosas muy importantes que contarles en el oído, sobre la visita de Márquez a Bogotá y a la JEP. Entonces mandan una comisión para que se entreviste con el paisa. Buena es a la JEP. Como son amigos, de pronto encuentran al paisa porque son los mismos. Entre la JEP y el paisa no hay diferencia. El paisa pone las bombas y asesina a la gente, y la JEP aquí lo justifica. El presidente se reunió con el conservatismo. Lo que se sabe es que el conservatismo se quejó porque tiene 100 proyectos de ley presentados y el gobierno no le ayuda a tramitar ninguno. Bueno, ese es un problema de los trámites legislativos. Para eso hay una ministra del Interior y de Justicia, una mujer adorable, magnífica, estupenda, que debe dedicarse a ese tema. Pero ahora es el presidente de la República el que lo asume y promete al conservatismo, por lo menos, estudiar algo de sus proyectos. En España, Sánchez, ojo a esta noticia. El presidente del gobierno español, Sánchez, está nombrando un mediador para el caso de Cataluña. Va a negociar la unidad de España. Y lo peor, se dice en algunos círculos que el mediador pudiera ser Juan Manuel Santos. Dios salve a España.
Mientras tanto, cuando reconoce el gobierno de Guaidó, llegan los embajadores, al de Maduro le da rango diplomático y al de Guaidó no. Este Sánchez es un personaje, por Dios. Como dice nuestro representante, el representante del Centro Democrático en España, Néstor Lazo, ¿quién da más? Segundo día de deliberaciones sobre el Chapo. Esto es inaudito. Pero llevan 2 días de reflexión y de análisis los jurados y no llegan a una conclusión. Nosotros creímos que eso se iba a demorar 15 minutos o media hora para decir es culpable. No tienen nada más que decir. El presidente afgano desconocería cualquier acuerdo entre Estados Unidos y el grupo talibán. Es que parece que están avanzando en esos acuerdos y se les olvidó incluir en ellos al presidente de Afganistán. En España los taxistas estaban en paro por Uber. Ya pararon el paro, pero que van a seguir defendiendo sus derechos. Señores, entiendan que es el mundo de la tecnología. Entiendan que es un mundo de un desarrollo distinto, científico. Los taxistas no tienen que quejarse, tienen que transformarse, tienen que convertirse todos en Uber y competir. Pero por las vías tradicionales no van a competir. Acusado de abuso sexual el expresidente Óscar Arias. Uno se niega a admitir esa posibilidad, pero hay una mujer que lo acusa y hay semejante escándalo. Vandalismo contra la tumba de Marx en Londres. El gobierno promete investigar a fondo qué pasó con la tumba de Marx. Lo grave es que le hubieran hecho un monumento a Marx en Londres, pero ya está el monumento, ¿para qué lo van a tumbar? Aprobaron una ley contra la violencia en Francia y contra la violencia en las protestas. Es que lo de los famosos gilets jaunes, es decir, chalecos amarillos, es muy grave. Es muy grave. Los daños que causaron. Aquello fue terrible, un vandalismo desatado por toda Francia y el gobierno impotente. Pero ahora se ha descubierto que era por falta de una ley. Bueno, herederos de Napoleón, quién sabe. Gigantescos incendios forestales en Chile. Por lo menos tienen cuadrillas de aviones para contrarrestarlos, para combatirlos. Chile es un país que gana en frontera forestal más de lo que Colombia pierde por la tala de árboles ocasionada por el narcotráfico. Y la señora Angela Merkel cree todavía en acuerdo negociador con Gran Bretaña sobre Brexit. Hoy hablaremos con una persona que nos puede dar noticias muy claras sobre lo que está pasando con el Brexit en la Gran Bretaña. Se aproxima el 15 y la señora May tiene que presentar una alternativa negociada de manera distinta al Parlamento británico. Lo que algunos dicen es, nos vamos sin acuerdo, nos vamos y nos fuimos. Y hoy en la historia vamos a recordar un rey muy especial, tal vez el último rey católico que hubo en la Gran Bretaña, Jacobo II, rey de Inglaterra. Un hombre leal, con muchas virtudes, como lo dice André Maurois en su Historia de Inglaterra, pero poco inteligente. Y eso lo demostró a la saciedad y llevó a Inglaterra a la Gran Revolución de 1688. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. En Colombia son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN,
La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Las 11 y las 12 y la 1 y las 2. Bertín Osborne cantando esta canción. Bueno, y mientras tanto, ¿qué? Sergio Gel, saludemos la mañana. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de Hidroituango, poniéndole el ojo a ese proyecto que ha tenido muchísimas, pero muchísimas complicaciones y que ayer pues tuvo un día crítico, pues le tocó a Hidroituango, a los constructores, cerrar la segunda compuerta del cuarto de máquinas. Una operación supremamente compleja, supremamente peligrosa como la anterior, cuando habían cerrado la primera compuerta. En esta ocasión se demoraron 27 minutos más porque no sellaba bien la compuerta. Ya cuando la cerraron, la presión es inmensa, la presión que ejerce el agua, y esto complicó un poco más las cosas. 7 héroes anónimos fueron quienes en el terreno lograron ese cierre y luego fueron extraídos por un helicóptero del Ejército Nacional. Una operación realizada de emergencia, esto tras un reporte que alertaba por los riesgos de estabilidad de la estructura de captación de la presa, incluido el tema del concreto y las rejas de acero que componen pues esa estructura. Una estructura que estaba aguantando mucho estrés, un estrés que estaba por fuera de los límites de diseño. Dicen desde EPM que el factor de seguridad era incierto, que no sabían si se podía aguantar un segundo, un minuto o una hora, y que eso los obligó a actuar de manera inmediata. Esto en medio, pues por supuesto, de la incertidumbre y de esto, pues estas situaciones que uno dice, hombre, ¿qué está pasando con Hidroituango? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y será que nos están diciendo toda la verdad? ¿Será que hay algo más que no nos estén contando? ¿Cómo está la estabilidad de la presa? Porque ahorita, claro, hay una presión inmensa que se está ejerciendo y hay un estrés que lleva a la montaña que pues espera uno no ocurra una tragedia, pero sí quisiéramos, todo el país quisiera tener mucha más claridad de qué es lo que está pasando y de qué es lo que viene tras el cierre de estas compuertas. El caudal del río Cauca se reducirá en un 80%. Hay también un tema muy delicado con la piscicultura en el Cauca hacia abajo. Hay unos equipos rescatando además los peces que quedaron pues sin agua en aguas abajo, y pues tras el cierre de esto, pues de estas compuertas, disminuye de una manera muy significativa el caudal del río Cauca. Por supuesto, el ejército está monitoreando en este momento precisamente ese caudal y la estabilidad de la montaña. Hidroituango también lo está haciendo, pues EPM lo está haciendo, pero no sabemos, insistimos, no sabemos qué hay detrás de esto. Quisiéramos tener muchísima más claridad frente a qué vi, que con esto pues ya se va a lograr mejorar la estabilidad del proyecto, pero lo cierto es que esta fue una operación realizada de emergencia porque no sabían si podía aguantar la presa o no y la estabilidad de la misma. Y esto también está conectado, por supuesto, con la situación energética del país, porque Hidroituango se está demorando mucho más de lo previsto por todas estas situaciones de ingeniería que están ocurriendo. Hidroituango debería generar 2.400 megavatios de energía para el país, y aquí es donde viene también otro tema muy significativo para Colombia, y es pues el abastecimiento de energía. Ya se estaba hablando, como lo mencionaba usted más temprano, de la posibilidad de importar energía de otros países, cuando pues Hidroituango debería ser la que genere esos megavatios que necesita el país. En este momento los niveles de alerta se mantienen vigentes en toda la zona de Hidroituango. Hay alerta roja en este momento para Puerto Valdivia, naranja desde Puerto Antioquia hasta las cabeceras urbanas de Tarazá y Cáceres, y alerta amarilla desde Caucasia hasta el departamento de Bolívar. Así que las alertas siguen prendidas, y yo quisiera preguntar desde estos micrófonos si hay algo que no nos están contando. Ese es el drama, Sergio. Lo de Hidroituango es gravísimo, pues claro que es gravísimo. Hasta donde tenemos conocimiento, todo eso se desencadenó por el afán del señor Fajardo
hoy disque candidato a la presidencia de la República para producir no sé qué efecto y para irse de la gobernación dejando no sé cuáles noticias sobre Hidroituango. Y miren lo que pasó. Y al señor Fajardo no hay quien lo llame a declarar. Y no hay quien le pida responsabilidades por lo que hizo. Porque fue en esa carrera, en ese programa de aceleración de los trabajos de Hidroituango, cuando se desencadenó esta tragedia. O que nos digan que no. O que nos digan que es mentira y que estamos equivocados. Pero las noticias que tenemos es esa. Hidroituango está en problemas por el afán de Sergio Fajardo para tener un plan de aceleración y dejar alguna noticia al final de su gobernación. Y mire dónde estamos. Y cerraron los túneles y vino la presión del agua y se desbordó el agua. Y el agua desatada busca salida. No hay nada más peligroso que el agua. ¿Qué está pasando? Ojalá que nada que no sea superable. Todo el mundo es amigo de Hidroituango. Aquí nadie puede ser enemigo de Hidroituango. Nadie, nadie. Estamos enormemente preocupados. Entonces, que las aguas del río Cauca, las pocas que corren, están verdes. Y están sacando pescados vivos. ¿Esos pescados vivos se pueden comer? Después de que han estado en ese medio de aguas, pues yo no sé, de un color verde. ¿La autoridad ambiental existe en Colombia? ¿Existen las autoridades? Sí, muy importante que se pronuncien también. Doctor Londoño, 2 datos adicionales. Son 3 días críticos en este momento para el caudal del río Cauca. 3 días en los que pues estarán monitoreando las autoridades qué ocurre. Lo que le digo, las alertas se mantienen y dicen desde EPM, Londoño La Cuesta dice que en 2 meses creen que ya van a tener la posibilidad de hacer una evaluación detallada de en qué estado encuentran la casa de máquinas. Que ese es el esa otro es la tema. otra pregunta que nos hacemos, ¿no? Ese es el otro tema fundamental. Y todo lo dan por hecho, la casa de máquinas no ha sufrido daños, todo puede seguir, pero ¿por qué mienten? Si no saben, si nadie sabe, si la situación de Hidroituango es gravísima, díganlo, señores, esto es muy grave. Y esto se debió a ese programa de aceleración del señor Sergio Fajardo, quien es el culpable de todo esto que está pasando en Hidroituango. Pero callaos la boca, ¿no? Y de candidato a la presidencia de la República. No, esto no puede ser. Pero como no tenemos fiscal, no tenemos fiscalía, entonces no se está ocupando de eso. Aquí hay una responsabilidad enorme por acción o por omisión en el caso de Hidroituango. Si el problema de Hidroituango se debe al contrato de aceleración, alguien tiene que responder. Y el señor Fajardo es el primero en que debe presentarse a las autoridades a explicar por qué su conducta y sobre cuáles bases técnicas firmó ese contrato de aceleración o ese convenio de aceleración y dio las órdenes que dio. ¿Por qué? Bueno, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Mientras la gente se muere de hambre en Venezuela y Estados Unidos, Colombia y Brasil ayudan a Juan Guaidó en la planeación de la entrega de ayuda humanitaria, el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, ya empieza a tomar medidas para impedir la entrada de alimentos y medicinas. Durante las últimas semanas, Maduro dio varias declaraciones indignantes. Dijo que Venezuela no es un país de mendigos y que no necesitan ayuda humanitaria, sino que no lo sancionen. Y también dijo directamente que él solo dejaría entrar la ayuda si le quitan las sanciones. Ayer me perdona, Vanessa. Dígame, doctor. Dijo que Venezuela no era un país mendigante. Sí, tiene toda la ¿No lo oyó? razón. Sí, ¿No lo oyó? Sí, señor. Bueno, no se le olvide que no es mendigante. Y lo repitió además. Sí. Bueno, muy bien. Bueno. Sí, pero pues es que a esta tragedia también le cabe un poco de humor, ¿no es cierto? No, Venezuela no es un país mendigante. Y lo repitió. No es mendigante, no es mendigante. Sí, sabemos que el inglés no se le da, pero pues el español aparentemente tampoco. No, peor. Bueno, Vanessa, adelante. Bueno, pues Maduro pasó ayer a la acción. En la tarde, Franklin Duarte, diputado del fronterizo estado Táchira, denunció que efectivos de la Fuerza Armada bloquearon el paso en la frontera. 2 camiones gigantescos fueron cruzados en la vía para cerrar el paso en el puente de Tienditas, puente que comunica Cúcuta y Ureña en Venezuela.
Y según el diputado Duarte, aunque todavía no se había definido si se utilizaría este puente para entrar la ayuda humanitaria, sí estaba siendo considerado y varios medios publicaron que sería por ahí por donde entraría la ayuda. Pues en la tarde llegaron militares venezolanos en vehículos blindados, al parecer para custodiar el lugar. 3 personas resultaron heridas, asegura el legislador, después de que uno de los camiones arrollara a varios motociclistas. La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela ha dicho que si la Guardia impide la entrada de la ayuda, estarían cruzando una línea roja. Incluso Estados Unidos ha dicho que si hay problemas para la entrada de la ayuda, enviarán militares a Colombia y Brasil para enfrentar la situación. Entonces, la ayuda humanitaria podría ser el detonante de una confrontación. Y mientras Maduro impide la entrada de alimentos y medicinas a gente que se está muriendo, le ha mandado una carta al Papa para que otra vez sea mediador en un diálogo. El Papa, que había estado muy callado, solo había dicho que teme un derramamiento de sangre en Venezuela, dijo ayer que para que haya un mediador tiene que pedirlo las dos partes. Ahora dirán los chavistas y los izquierdistas del mundo entero que las cosas están mal en Venezuela porque la oposición no quiere dialogar con el Papa. Al respecto de esto, 11 países del Grupo de Lima decidieron enfrentar al Papa Francisco ante la posibilidad de que intente mediar de nuevo en un supuesto diálogo en Venezuela. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han entendido que cada diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela han terminado infructuosos y solo han servido para mantener a Maduro en el poder. Abro comillas, las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder y, por lo tanto, consideramos que toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por la Asamblea y por el presidente Juan Guaidó. Esto es lo que se lee en una declaración firmada por los 11 países del Grupo de Lima. Parece que además de Maduro, también el Papa se ha quedado solo. Nadie quiere su intervención en el caso de Venezuela y queda a ver qué pasa con la entrada de la ayuda humanitaria y si es por este tema que se desencadenará una acción militar extranjera en Venezuela. Qué horror. Pero, Vanessa, permítame un segundo para aplaudir la posición del gobierno de Colombia en esta materia. Es uno de los 11 países que enfrenta al Papa y le dice, usted ya me dio. Y su mediación tuvo efectos catastróficos. Estábamos en un proceso político, eso no lo dicen expresamente, pero está sobreentendido. Estábamos en un proceso político y social que iba a desembocar en la salida de Maduro, medió el Papa y le dio aire a Maduro. ¿Y eso hace cuánto, Vanessa? Eso hace como un año más o menos. Yo creo que más. Revise eso para que nos dé la noticia de cuándo fue la mediación del Papa con efectos catastróficos. Eso fue en junio del 2017, doctor. Entonces, casi 2 años, sí, año y medio largo. Sí. Muy bien. Entonces, el Papa ya medió, pero quiere seguir mediando. A ver cómo defiende a Maduro. Estuvo en Panamá, no dijo una sola palabra sobre el genocidio de Venezuela, sobre la gente que está sufriendo, sobre la gente que no tiene comida, sobre la gente que se está muriendo de enfermedades renales porque no hay cómo hacerle una diálisis, y de cáncer porque no hay cómo hacer una quimioterapia, y de los niños desnutridos que están quedando con retardo mental porque no tienen comida. De eso no se acordó el Papa en Panamá. No, pobrecito, es que es olvidadizo. Pero sí ofrece sus servicios como mediador. Esto no se puede. Esto no se puede. El Papa abandona su tarea de pastor y se dedica a hacer tareas de político malo porque él no sabe de eso. Bueno, de político izquierdista. Bastante inclinado a la izquierda, como se sabe desde su época del obispado y en la Argentina, y amigo ahora de Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no puede suceder. Bien por el gobierno de Colombia, bien por los países del Grupo de Lima que enfrentan al Papa, y bien por quienes están dispuestos a llevar ayuda humanitaria. Vanessa, es que la gente se está muriendo. Es que esto no es un problema de más o de menos. Es que no hay cómo hacer una diálisis en Venezuela. ¿Usted se imagina lo que eso es? No, pues si se mueren de una bronquitis, pues... La gente muriéndose de los riñones porque no hay elementos para practicar una diálisis. Y no hay manera de tratar con quimioterapia un cáncer. Y los niños no tienen comida y quedan con retardo mental. Y la humanidad tranquila.
Ahora anuncian ayuda humanitaria y el salvaje de Maduro dice que la va a bloquear. Vamos a ver qué ocurre. Este puede ser el momento culminante en la historia de este régimen oprobioso que le cayó a Venezuela desde hace 20 años. Dios mío, 20 años. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio del silencio de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, a la que parece poco le importa el asunto de la extradición de Santrich, tanto así que no le hizo seguimiento a la carta que envió la JEP a los Estados Unidos, donde pedía las pruebas en contra del guerrillero, salió la vicepresidenta de los colombianos, Marta Lucía Ramírez, a pedirle a ese mecanismo de justicia, habló de la JEP, que facilite el proceso de extradición en contra de alias Jesús Santrich. En este caso, cuando hay tantas informaciones y pruebas de Estados Unidos sobre la vinculación con posterioridad al acuerdo, pues no hay ninguna duda que tiene que extraditarse, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre Santrich. La vicepresidenta también expresó que Colombia no puede tener una actitud ambigua frente a lo que ha sido siempre una determinación del Estado colombiano, que es extraditar a todos los narcotraficantes que saben cuánto daño le han hecho al país. Veremos entonces qué le responde la JEP a la vicepresidenta frente al asunto. Pero la JEP da mucho para hablar, doctor Fernando, y ahora cuando llevamos meses y meses sin saber del paradero del guerrillero de las FARC, alias el Paisa, entre otros, porque no sabemos de muchos, que se montó, como usted lo dijo en alguna ocasión, desde el año pasado, en el mes de abril, cuando capturaron a Santrich, sale esa jurisdicción a anunciar el envío de una comisión desde Bogotá, que deberán ubicar al Paisa para saber dónde se esconde. De acuerdo con información de prensa, lo que harán luego será, después de haber buscado al Paisa, será determinar si lo expulsan o lo dejan en la JEP para que, recordemos, pueda seguir el proceso seguramente de amnistía frente a sus delitos. Esto es lo que dice las FARC sobre la JEP. Escuchen ustedes, este es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, tratando de explicar su emoción de estar sentado ante el tribunal que ellos mismos confeccionaron. Y estoy aquí a su disposición con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana. Yo ya llené el formulario con mis datos y pues el abogado que me va a representar en estas diligencias es el compañero Diego Martínez. Pues no hay derecho, doctor Fernando. 9 meses después, escondido el Paisa, la única acción de la JEP, en el caso de él, es ir a buscarlo y rogarle que se presente ante ese tribunal, tribunal que fue diseñado por ellos, lo acaban de escuchar ustedes, de boca de Timochenko, no lo decimos nosotros. Hasta ahora son los reos y son los interesados los que comparecen ante la justicia, y van a la justicia y se presentan a la justicia a pedirla. No, ahora es la justicia la que sale detrás de los sindicados, a ver qué opinan. Y entonces mandan una comisión a ver qué opina el Paisa y dónde está el Paisa. Dios nos libre. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Barcelona y Real Madrid se enfrentan hoy en partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey, que se jugará a partir de las 3 de la tarde hora de Colombia en el Camp Nou. Barcelona pendiente de la recuperación total de su estrella Lionel Messi, quien se reincorporó al entrenamiento ayer martes, luego de la contractura que sufrió en el aductor en el partido de Liga ante el Valencia el fin de semana. El colombiano Jason Murillo aparece en la convocatoria azulgrana para este encuentro, el segundo clásico español de esta temporada, el primero con un triunfo demoledor a favor del conjunto catalán, 5-1 sin Lionel Messi. Hoy, después de ese fracaso, el Real Madrid, de la mano del argentino Santiago Solari y no del español Julen Lopetegui, al frente en esa desastrosa derrota. Barcelona busca su sexta final consecutiva en esta Copa, es líder en la Liga con 8 puntos de ventaja sobre su rival de hoy, que es tercero. Real Madrid llega en su mejor momento de esta temporada, 5 victorias consecutivas y con Karim Benzema nuevamente conectado con el arco, lleva 6 goles en 4 partidos consecutivos. También regresa Keylor Navas, arquero de la Copa, a la portería, y los defensas Nacho y Varane tras cumplir sanción. Clásico español, doctor Londoño, hoy, final adelantada a las 3 de la tarde. Me parece que es un buen termómetro hoy para medir la mejoría del Real Madrid ante su eterno rival. No la tiene fácil el Real Madrid, y además el sábado se enfrenta al Atlético de Madrid por la Liga, el Atlético es segundo. ¿Cómo le parece eso? Pues buenísimo, porque el
fútbol es así, Buenísimo, sí. El fútbol es para que compitan los mejores. Real Madrid lleva 5 partidos ganados en serie, ¿no? Sí, señor. De manera que el nuevo Sí, señor. entrenador Solari no podía estar más contento. Vamos a ver qué ocurre. Fútbol. Hay que cambiar de escenario un minuto. Y nos vamos a una consideración importantísima. ¿Qué fue lo que dijo Trump en el discurso de la Unión? Estamos con Alberto Bernal, un amigo de esta casa y un hombre particularmente capaz en estas materias económicas y financieras. ¿Qué dijo Maduro? Una parte de su discurso, la parte económica, ha sido poco destacada. En un minuto estaremos con Alberto Bernal en la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Sigan con nosotros.